bienvenidas, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo vlogcito. Hoy quise hacer un vlog más cortito, bueno, no sé qué tan corto voy a hacer, siempre digo lo mismo y mis vlogs son eternos. Vengo llegando del trabajo y hoy día voy a hacer una especie de night routine, como lo que hago normalmente cuando llego a mi casa después del trabajo. Como les conté en alguno de otro vlog, antes yo trabajaba full teletrabajo, pero ahora estoy yendo más a la oficina, no porque me lo pidan, sino porque me gusta. Hoy vi a una compañera comer tallarines y tengo ganas de hacer unos tallarines con una salsa blanca, delicioso. Fui al concierto de Jackson Wang y eso no estaba en mi presupuesto. Bueno, yo hablo de presupuesto, yo ni siquiera tengo presupuesto, yo gasto nomás. Y quizás no debería haberlo hecho, pero bueno, lo pasé súper bien. Él es maravilloso e increíble. Así que ese fue la plata que gasté en el concierto. Es más o menos la plata de los almuerzos del mes. Bueno, no debo decir si el mes, pero cada vez que voy a la oficina, si como fuera, gasto. Entonces, nada, eso es lo que quiero decir. Así que bueno, vamos a hacer eso. Hoy tengo una sesión de lectura conmigo misma. También me tengo que lavar el pelo porque tengo el pelo muy sucio. Y eso, les voy a mostrar las cositas que compré en el supermercado. Así que vamos a hacer como un unboxing de compras. Bueno, tengo que también ordenar un poquito aquí porque dejé en la mañana. Bueno, la cosa es que hoy ayer fui al concierto de Jackson Wang y hoy, esta mañana, miren, aquí está. Nos regalaban esta cosita como con lucecita y dice Magic Man, que es el nombre de la gira de Jackson, un recuerdo. Y bueno, esta mañana me levanté súper temprano porque tenía psicólogo a las 8, luego me fui a la oficina y dejé todo encima. No he lavado bien, no he lavado la loza en realidad. Bueno, compras. Cebollín, porque voy a hacer una crema blanca con champiñones. No sé si echarle pollo o jamón, estoy decidiendo. Me compré una Coca-Cola en lata para SOS. Yogur, porque ustedes saben, yo soy la reina de los yogures, me encantan los lácteos. Huevos. Cereal. Están los que a mí me gustan, así que tengo que comprar estos como emergencia. Jamón, pan. Y compré otra cosa. A mí me gustan unos jugos que no los encuentro en ningún lugar. Solo en el supermercado que está cerca de mi trabajo. Que son estos jugos Hades. Así que me compré 6 de una, aprovechando. Bueno, me tomé, aquí hay 2 más. Regalé uno, me tomé uno y dejé 2 en la oficina. Porque prioridades. Así que bueno, voy a cocinar porque me muero de hambre. En vez de tomar 11, que es como este té que nosotros comemos en Chile, voy a cenar los mismos fideos que me voy a preparar para mañana. Estamos a minutos de comenzar, así que ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya a esta altura. Manera, quiero saludarla. Espacio desde Fundación Plagio. También quiero saludar a cuando se crean grandes historias. Ahora de Santiago en 100 palabras, este proyecto que ya lleva es revolucionario. Que hoy también una cosa bien particular es que yo mi primer... Bueno, así luce mi pasta. Finalmente son champiñones, crema, cebollín y un pollo, un tutito de pollo pequeño. Un poco eso. No, la verdad no le faltó sal. No. Faltaba mi Coca-Cola. Y un poco de queso. Bueno, mi ensalada es nada, lechuga y un poco de... pimentón amarillo.
Bueno, les había dicho que este era un vlogcito y en realidad sí es un vlogcito, pero no es como que yo me siente así a hablar todas las tardes, porque me da risa esto ya que se llama como routine, night routine, y no es como que yo haga esto siempre. Bueno, pero quería hablarles de algo, como me di cuenta en el video anterior que subí, donde les estaba hablando como que volví a terapia y que me estaba costando un poco como precisamente tomar el tema de la terapia porque como que la abandonaba. Bueno, ahora les comenté en ese video, voy a bajar un poquito la cámara, me siento un poco incómoda, ahí sí, ahí sí. Que bueno, les había comentado en ese video que yo había vuelto a terapia y empecé a hablar como un poquito de salud mental y mucha gente como que me agradeció un poco por eso. Entonces se me ocurrió que en este vlogcito hoy, porque hoy día también ando muy reflexiva, porque la psicóloga me dejó una tarea, precisamente reflexionar con ustedes de un punto específico que tomamos en la sesión de hoy, que tuve una, bueno, tuve hora, bueno, paréntesis, estaba viendo la charla magistral de Mariana Enríquez que hizo acá en Chile hace un tiempo que yo no pude ir, pero la estoy viendo por YouTube, la estoy escuchando y está, es maravillosa, Mariana Enríquez es maravillosa. La sesión de hoy toqué un tema que, bueno, nosotros ya veníamos hablando con la psicóloga como de la familia, como les contaba en el otro video. Estoy haciendo esto que se llama terapia narrativa o psicodrama. Entonces teníamos otro tópico, pero pasaron cosas en la semana anterior que me llevaron a pensar otras cosas y las comenté obviamente con la psicóloga hoy. Empezamos a hablar de los valores, porque de lo que yo, bueno, paréntesis, yo me enteré de algo, de un suceso que cambió mi perspectiva de una persona, porque yo estaba intentando tener una buena perspectiva de esta persona. Pero los últimos acontecimientos me llevaron a pensar otra cosa. Una palabra que se usa mucho en literatura y siempre he querido como tocar ese tema en el canal y nunca lo hago, que es unheimlich. Creo que lo he visto, lo he tocado en algún video alguna vez en la vida, que es lo siniestro. Que es algo que viene del psicoanálisis, pero que luego los franceses, obvio, porque siempre los franceses hacían esas cosas, lo recogieron para la teoría literaria. ¿Qué significa lo unheimlich? Lo unheimlich está incluso creo que propuesto por Freud. Y unheimlich significa siniestro. Entonces se usa mucho en la literatura de terror cuando algo natural y cotidiano se vuelve desconocido y se vuelve siniestro. Y el ejemplo que siempre doy es Coraline y la puerta secreta. Que Coraline encuentra todo como su vida, su hogar, tal cual, pero todo es distinto y todo da miedo. Y me pasó un poquito con esta persona que al enterarme de estas cosas y al comparar y al unir cabos de cómo fue los sucesos que ocurrieron antes y ahora los sucesos de ahora, y como que todo hizo un poquito más de clic y me dio como miedo, como mucho así de como impresión, y me asusté. Fue como wow, yo realmente no, tampoco creía conocer tanto a esta persona, pero era como no conozco a esta persona en lo absoluto y es como sentí una sensación muy extraña, honestamente, y esa sensación me ha pasado en algunas ocasiones anteriores. Y bueno, y gracias a esa sensación empezamos a hablar de los valores, porque esto, si yo con la doctora, con la psicóloga, era como si esta persona actuaba de X manera o hacía X cosa, o me ha pasado que me encuentro con personas en la vida que actúan de X manera y luego hacen otras cosas que me dan un poquito de miedo o que son raras, pero yo siempre vi esas señales antes y nunca hice nada. Entonces ahí empezamos a hablar como de por qué yo de alguna manera transo esos valores o hago oídos sordos o caso omiso a esas cosas medias tenebrosas que uno ve antes, que ahora uno les llama red flags. Como por qué uno se sigue relacionando con gente a pesar de que uno ve las red flags y después pasan cosas y quedan en esta sensación de extrañamiento, esa sensación de miedo o de como, no sé. Entonces empezamos a hablar de precisamente como de los valores, cuáles eran los valores que yo veía en otra gente, en otras personas, y si yo estaba de acuerdo o no con ellos. Como que empezamos a describir a un personaje. Ella me hace mucho eso, como de describe a esta persona como un personaje, que sabes o no. Es como un punto de vista, como muy literario, así como ¿qué puedes decir tú de lo que ves de esta persona? Y ahí me dijo, bueno, y entonces ya viste, como que analizaste desde afuera a esa persona. Y ahí me dijo,
haz match como con tus valores. Y yo, ok. Y bueno, me di toda esta vuelta para contarles la tarea que me mandó a hacer. Que me decía ya, tú logras ver como esos valores en otras personas, ahora necesitamos ver cuáles son esos valores tuyos, cuáles son tus valores que no transarías nunca a la hora de relacionarte con una persona. Y yo empecé a pensar, porque yo decía, wow, yo sí considero que tengo ciertos valores, pero en los últimos acontecimientos de mi vida o los últimos años de mi vida, siento que son muy fácil, yo los transo muy fácilmente. Como que me he topado con ciertas experiencias y situaciones en los que me he encontrado muy relacionada con gente que no entiendo por qué. Porque hace cosas que no me gustan, con las que no estoy de acuerdo. Y digo, ¿por qué estoy acá? Entonces, claro, después de eso me dejó la tarea de analizar mi lista de valores intransables. Y yo quedé muy confundida por lo mismo que les decía. Como que siento que yo tengo ciertos valores y aún así los transo. Entonces empecé a preguntarles a ustedes en mi Instagram, porque aquí yo dije, si yo me terapeo, todo el mundo se terapea conmigo, porque así soy. Y la queso. Bueno, y empecé a preguntar precisamente cuáles son tus valores intransables. Creo que es una buena pregunta que nunca me había hecho. Y me gustaron mucho sus respuestas y se las quiero compartir. En primer lugar, alguien me dijo empatía, honestidad y no violencia. Y este punto de la no violencia creo que fue la única persona que lo destacó. Y creo que es súper importante porque uno asume que la gente no es mala. Uno de buenas a primeras no se relaciona con gente que piensa que va a ser mala. Pero a veces la gente hace cosas malas. Y hablábamos bueno, esto es un tema muy largo, pero con la psicóloga hablábamos y me decía como... Yo decía que yo me sentía culpable por aceptar estas cosas. Pero la psicóloga me decía como, bueno, pero esta gente también son adultos y tienen la capacidad de decidir si quieren hacer o no esas cosas malas, si quieren o no mentir, si quieren o no, qué sé yo, decirte cual o tal o cual cosa. El tema de la no violencia me hace mucho sentido porque, bueno, esto fue con la psicóloga anterior que habíamos conversado, de que es súper difícil para como persona asumirse o asumir que sufrió algún tipo de violencia, porque obviamente hay distintos tipos de violencia y distintos niveles, y yo a veces siento que no puedo como decir, hoy sí sufrí violencia de cierta manera porque nunca me han agredido físicamente, pero sí me he topado con gente que me ha agredido emocionalmente. Quizás yo también he agredido emocionalmente a alguien y no lo sé, espero que no, pero yo por ejemplo, lo que me pasó con este exnovio que yo tenía antes, me costó mucho aceptar que de alguna manera habían ciertos comportamientos violentos emocionalmente, porque yo decía, él jamás me gritó o jamás me golpeó o jamás... No, pero sí decía cosas feas de mis amigas, o sí me hacía sentir de tal manera, o sí hacía cosas que traspasaban mis límites, que él sabía que estaban ahí y aún así los hacía para traspasarlo. Entonces era como, y yo sabía, yo veía eso, entonces yo decía como, yo sigo ahí. Y bueno, lo que les quería decir, y eso también lo hablé en un video, era que una tiene que estar súper atenta como a esas cosas, a esas mini violencias que son relevantes igual. Obviamente no quiero poner como en la misma línea como los distintos tipos de violencia, porque me parece que obviamente que son distintos y siempre hay que matizar ciertas cosas, porque no es lo mismo obviamente que te golpeen a que te digan una palabra fea, como que incluso una cosa puede estar penado por la ley y otra cosa no. Pues el punto es que cuesta mucho asumirse como víctima, y eso también lo dicen en el cuento de la criada, cuando está empezando como todo este tema de la revolución, o bueno, no la revolución, pero cuando está como todo este problema antes de que los fachos malditos dictadores religiosos lleguen como al poder, empiezan a pasar cosas, obviamente la gente como que se empieza a rebelar un poquito antes de que esta como dictadura religiosa caiga, bueno, se instaure en realidad. Jun, o sea, la protagonista, como que en un momento ve una noticia en el diario y habla de las víctimas, y siempre dice como, las otras son víctimas, más no yo, como yo no me quiero asumir como tal, pero en ese punto ya estaban pasándole cosas donde sí estaba siendo víctima. Entonces eso creo que pasa mucho, como de nadie quiere ser como la víctima, como nadie quiere ser la que sufre algo, como que siempre son las otras, como otro tipo de mujeres. Incluso está ese pensamiento de ese tipo de mujeres que se dejan hacer esas cosas, y es como, wow, es súper duro eso. Pero bueno, quería como comentar ese punto porque me pareció muy interesante ese tema, el tema de estar muy atentas
Y atentos también, por supuesto, a las señales de violencia, por más mínimas que sean, porque hay cosas que te pueden herir mucho y que son unas faltas de respeto, que son violencia, incluso si son muy, muy, muy pequeñas. Como que hay que considerarlas, hay que verlas, ¿no? Como que si uno las ve, hay que hacer también algo al respecto. Pero cuesta, porque a veces uno deja pasar muchas cosas y transa muchas cosas. Pero por eso estamos hablando de valores intransables. Mucha gente también me mencionó otros como la lealtad y la confianza. Y también siento como que tratando de analizar y pensar como en función de mí. Me pasa que con la lealtad yo no sé si es mi intransable, pero sí un absoluto en mi vida. Como que yo puedo ser muy leal con alguien si así lo considero correcto, pero si esta persona de alguna manera se va de mi vida, pierde absolutamente toda mi lealtad. Toda. O sea, yo no le voy a guardar lealtad a alguien que uno se decidió ir de mi vida o dos me hizo algún tipo de daño. Como que no, siento, y eso me he dado cuenta hace poco, como hace muy poco. La confianza, obviamente otro punto que habla mucha gente. La honestidad también es un valor que es muy intransable para ustedes. Otra persona me dijo, no se transa relacionarme con quien le haya hecho daño a una amiga o un amigo, y creo que eso también está muy conectado como con la empatía. Y claro, como no tener gente cerca que le hizo daño a alguien que quieres. Hay otras más interesantes como la seguridad, la verdad. Otra persona me dijo una palabra que hace mucho tiempo no leía, que era altruismo y trabajando en la paciencia. Como altruismo y paciencia son valores que esta persona considera como intransables. Me parece bien porque a veces uno no es paciente con la gente y que quizá uno sí debería hacerlo. No lo sé, estoy como analizando lo que me están diciendo. Se repite honestidad, se repite lealtad, responsabilidad, honestidad, confianza, apañe, respeto, igualdad. Lealtad y honestidad fundamentales, no sé si sea uno, pero las mentiras, claro, la honestidad y la lealtad, como que esos son en general los valores intransables. Pero a veces, bueno, me pasa mucho esto, pensar como en la honestidad, a veces uno sabe que te están mintiendo y uno sabe que está transando ese valor y que dice, ok, voy a hacer oídos sordos, voy a hacer como que no veo, voy a hacer como que no escuché para mantener la fiesta en paz. Pero a veces no, o sea, a veces hay que decir, oye, escuché, oye, vi esto, oye, estoy segura de esto, como... Y bueno, esa era la breve charla de los valores intransables. Yo no tengo ninguna respuesta, de hecho yo aún estaba pensando todo el día en esto y siento que aún no puedo hacer mi lista, así que me cuesta mucho. Como estoy ahí en este proceso, tengo una semana para ver qué poner en mis valores intransables. Estoy así bastante nerviosa por esta tarea que me dejó la terapeuta, pero bueno, vamos a hacerlo, para eso estamos. Y obviamente me gustaría saber cuáles son tus valores intransables. ¿Lo has trabajado? ¿Te habías preguntado esto alguna vez? Porque yo jamás me lo había preguntado y yo me considero una persona súper autoanalítica. Me gusta mucho saber cómo estoy y cómo me siento y qué pienso y qué opino. Pero eso también es otra duda. ¿Cómo se hace para dejar de transarlos? ¿Cómo se pone en práctica esto? Obviamente no tengo ninguna respuesta. No estoy buscando respuestas aquí en internet. Estoy dejando preguntas en el aire que creo que me parecen importantes, interesantes de hacer. Son las preguntas que han estado dando vuelta como en mi cabeza estos días. Así que bueno, eso por esta parte del video. Este es el bloque de salud mental. ¡Ching!